Veamos esto que la geometría analítica dice. Es una parte de la matemática que tiene objeto por estudio y el análisis de los lugares geométricos, considerando la deducción de ecuaciones y construcción de gráficas. Fíjense que es un poder definir la geometría analítica, es plantearnos para qué sirve esto de la geometría analítica en sí. Plantear de que lo que yo quiero, el objeto mío es de estudio es el lugar geométrico, llámese una recta, llámese un plano, ya vamos a ver cónicas, que están inmersos en todos los lugares, digamos, que nos imaginemos. Entonces, por pronto, hoy lo que vamos a hacer va a ser ver una gráfica, pero que va a haber un sinnúmero de lugares en nuestros actuares desde la ingeniería que nos van a hacer poder asemejarse a una recta, a un plano, y de pronto yo pudiéndole poner a esos lugares geométricos que son reales, ¿sí? Que la vida diaria tira, yo voy a poder definir que eso me es semejante a un plano, semejante a una recta, y como yo ya voy a poder darle a eso una entidad matemática, porque es deducción de ecuaciones y construcción de gráficos, ¿sí? Esa posibilidad de asemejarlo a una función matemática me va a poder hacer de encontrar que sean tangentes esas a una geometría, o que sean que corten en dos puntos. Entonces poder encontrar esos puntos va a ser muy interesante para la deducción de lo que a mí me interesa. Particularmente dice que son figuras cuyos puntos cumplen que los puntos, ¿no? Todo punto de la figura goza de una propiedad determinada y todo punto que goza de esa propiedad pertenece a la figura. Bien, entonces ya esta parte la habíamos visto, pero la repito rápidamente, que la geometría analítica entonces va a ver recta, planos, y después vamos a ver más adelante lo que es cónicas y cuádricas, ¿sí? Sería este el esquema en sí. Entonces ahora vamos a pasar directamente a planos para poder comenzar con el tema. Y por acá anda, acá está. Entonces, lo que decimos, plano, vamos a ver la ecuación vectorial del plano que pasa por un punto y es perpendicular a un vector. Insisto de nuevo, el título es importante para saber hacia dónde queremos encarar el tema. Ecuación vectorial del plano que pasa por un punto y es perpendicular a un vector. Entonces veamos qué va pasando. Este es un plano, ¿sí? Donde yo voy a tener una dirección dada por el punto P1 y P, ¿sí? Esta va a ser mi dirección, que es la dirección que también posee este plano, y entonces estos son los puntos P1 y P que generan esta dirección, como les había dicho. Ese P es conocido perdón, es genérico, y el punto P1 es el punto conocido, y trazo desde el origen, ¿sí? Una perpendicular al plano este que yo tenía acá generado. Este es el vector que parte del origen y es perpendicular al plano. Entonces va a tener este vector perpendicular, tiene una componente para X en A, para B en lo que hace a Y, y en Z va a tener una componente C. Entonces, considerando que N es perpendicular, o sea, N barra es perpendicular al plano, entonces decimos que el producto escalar entre P1 y P y el vector normal va a ser igual a 0, porque nosotros conocemos
por la definición de producto escalar, cuando son dos vectores normales, el producto es igual a cero. ¿Por qué? Alguien que se desmute y que me diga por qué es igual a cero el producto escalar. ¿Hay alguno? ¿Siguen ahí? ¿Por qué será Estamos ahí, el profe, pero producto? estoy pensando, porque tiene que ver con el ángulo de 90 grados y alguna Bien, propiedad trigonométrica. ¿Puede ser el arco tangente? ¿La tangente puede ser? no. Recordemos la fórmula en sí, que el producto escalar de dos vectores es igual, o sea, A por B, A punto por B va a ser igual a A módulo por B módulo por el coseno del ángulo que tenemos entre ellos, ¿sí? Al ser el coseno de 90, ¿cuánto es igual? 0. Sí. Por lo que eso acontece ahí que yo voy a tener que el producto escalar de dos vectores que sean normales nos va a dar igual a 0. Entonces, siendo los vectores distintos de 0, por supuesto. Entonces, basándonos en esto, yo digo que n, sabiendo por construcción que es perpendicular a P1P, va a ser igual a 0. Entonces, la ecuación del punto se basa en eso. Ahí hay un GeoGebra para que ustedes puedan ver. Y después pasamos en sí, dice que vamos a detallar la ecuación general. Entonces, tengo que n, el vector n, está definido por estos puntos que recién veíamos en la gráfica. El A, el B y el C, con sus componentes o sus versores en cada uno de los ejes. Entonces, y que P1P voy a ponerlo en función, digamos, P1P, X menos X1Y, más Y menos Y1J, más Z menos Z1K, y que esta va a ser la expresión cartesiana de este vector que teníamos que se generaba, que es el vector dirección del plano. Entonces, si yo voy a generar esto, como planteamos anteriormente, el producto escalar, lo voy a hacer mediante las componentes o sus expresiones cartesianas y lo voy a dejar planteado de esta forma. Entonces, a ver, si resuelvo esto, voy a hacer que yo sé que el producto punto, ¿sí? Producto escalar de dos vectores, es igual a la sumatoria de los productos de las componentes homólogas, ¿sí? Es decir, yo tengo mi A por X menos X1Y, mi B por Y menos Y1J y mi C por Z menos Z1K. Entonces, yo hago distributiva ahora y reacomodo esto y me pongo a X más BI más CZ más esto que está entre paréntesis que nosotros lo vamos a conocer como D, el valor de D, que ya acá involucra el punto en sí particular. Entonces, a esa la reconocemos como la ecuación general o implícita. Esa es mi ecuación general del plano. Bien, acá planteamos que A, B y C son los componentes de la normal de los números directores. O sea, se les reconoce como números directores a esto. El A, el B y el C. Y fijémonos qué era esto. O sea, en particular, para ir para atrás, cuando hablábamos de el número director en sí, van a ser los valores de A, de B y de C. ¿De quién? De la normal al plano. O sea, mi plano en su versión, llámese, en su versión de la ecuación general o implícita,
yo la voy a estar definiendo en base a su componente normal, como dijimos, y este D es relacionado con la dirección que le da mi punto, o sea, con el vector dirección que tenía. Bien, si yo voy a decir la ecuación, esta es la ecuación general, y puedo decir que también tengo la ecuación punto normal, en donde voy a tener AX menos X1, que es la que tenía arriba, más B, Y menos Y1, más C, Z menos Z1 igualado a 0. Esa ecuación me permite a mí, si yo puedo saber cuál es el valor del punto y el valor de los números directores que tenemos de nuestra ecuación, de nuestro vector perpendicular, podemos definir la ecuación del, del plano. Bien, vamos a un ejemplo en sí. Si yo digo, hallar la ecuación del plano que pasa por el punto este, T, y que es perpendicular a la recta determinado por los puntos R y Q. Es decir, este va a ser la perpendicular, mi normal, ¿sí? Y entonces va a ser mi punto final menos punto inicial. Entonces, tengo que hallar la recta, como decíamos, punto final menos punto inicial. Saco que este es mi valor de la normal. Y entonces, puedo terminar la ecuación general haciendo como habíamos visto recién. Entonces, trabajo el valor de la normal, el valor que tengo de el punto, digamos, como puedo expresarlo ahí, de esta manera, haciendo el producto de las componentes homólogas, la suma de los productos de componentes homólogas me da el producto escalar de dos vectores, por lo que distribuyendo y operando me queda esta que es la ecuación del plano. Esto van a ver mucho más con la profe Pilar, pero como para ejemplo da cuentas de lo que hablábamos. Tenemos la forma segmentaria de la ecuación del plano, entonces desde la general, ¿sí? Que es esta nuestra ecuación general del plano, tengo que A, B, C y D sean distintos de cero, tienen que ser todas ellas distintas de cero, entonces tenemos en ese caso un plano en cualquier posición en el espacio. Ahora, lo que nos preguntamos es dónde intersectan esos planos, si vamos a plantearlo desde lo que veíamos en nuestra gráfica del plano, es a dónde intersecta ese plano con cada uno de los ejes, ¿sí? Esa es la pregunta que nos hacemos. Entonces, cuando vamos a lo que estábamos planteando, decimos que si Y, yo en la coordenada del eje de las Y, lo hago 0 y Z igual a 0, voy a ir a una gráfica que tengo al último, por eso los voy a poner a todos, para que desde ahí podamos verla. Si yo hago que para este caso que planteamos al primero, Y es igual a 0 y Z es igual a 0, entonces Y lo llevo acá y Z lo llevo acá, lo bajo, hagamos de cuenta que yo lo puedo tomar ahí, hago clic y lo llevo al 0, y 0, lo que me va a quedar en ese plano es que va a ser, que va a estar contenido acá, y el corte de ese plano va a pasar por el punto A00. Entonces, en el caso ese, va a ser que si Y es igual a 0 y Z es igual a 0, al reemplazar acá los valores de esos 0 y 0, me va a quedar AX más D igualado a 0, es decir, que yo de esta puedo despejar el valor de X, que va a ser menos D sobre A igualado a A. Entonces, ¿qué corresponde al punto? Como definimos recién, y acontece semejante con los otros dos puntos, es decir, con el B y con el C, donde yo voy a hacer X igual a 0, Z igual a 0, voy a hacer X0, Z0, obtengo el B. Si yo después hago
X0 y Y0, esta y esta, me va a quedar el punto C, y van a ser sacados de lo que me quedó mi ecuación general simplificada, pues. Ahora, ¿cómo lo obtengo a esa ecuación segmentaria? Voy y a mi ecuación general la voy a dividir por menos D, de manera tal que me quede igualado, acá me quede menos 1. A ese menos 1 lo paso al otro miembro, y por lo que me va a quedar expresada de esta manera, si yo a este A lo bajo debajo de D, me va a quedar X menos D sobre A, más Y menos D sobre B, más Z menos D sobre C, igualado a 1. Y fíjense que acá nosotros habíamos ya anticipadamente a esto habíamos llamado igual a B y C, que son los valores que tenemos acá, por lo que reemplazando de lo que anteriormente habíamos hecho, me va a quedar mi ecuación segmentaria, que es X sobre A más Y sobre B más Z sobre C igualado a 1. Geométricamente, los valores estos de A, B y C son las distancias desde el origen hasta la intersección con cada uno del plano, con cada uno de los ejes. Vamos, situaciones particulares. Se me fue. Disculpen, ahí volvemos a compartir. Estoy en el mismo punto, estoy compartiéndoles en este momento. No, tiene que pasar un par de diapositivas, ¿sabes? Bien, O sea, se ve que está compartiendo, pero no es justo la que estamos. bien, entonces ahora sí. Gracias. Entonces, vamos ahora a planos paralelos y perpendiculares. Ángulos entre planos. Entonces, planos paralelos. Esto habla de las familias, no. Esto habla de lo que son los planos paralelos. ¿Cómo podemos definir si dos planos son paralelos? Yo voy a tener un plano pi1, ¿sí? Y un plano pi2, que tienen estas componentes. Es decir, yo desde acá, yo puedo definir que mi normal tiene que ver con A1, B1 y C1, y N2, la normal 2, va a ser A2, B2 y C2, por lo que cuando dos planos son paralelos, sus vectores normales también lo son. Es lógica. Por lógica, entonces voy a evaluar a mi plano en base a mi normal para poder cotejarla o verla. Entonces voy a tener, si pi1 y pi2 son paralelos, n1 y n2 también lo son, entonces sus componentes son múltiplos escalares y el producto vectorial es igual a 0. Es decir que me va a quedar de esta manera, que A1, B1, C1 es igual a lambda, es proporcional en un valor, a 2, B2 y C2. Se cumple que A1 sobre A2 es igual a B1 sobre B2 y que C1 es igual a C2. Esto de la proporcionalidad de que hablamos recién. Si pi1 es coincidente con pi2, si son planos que coinciden, vamos a tener que esta relación de la que hablábamos también se suma el d1 sobre d2. Si voy ahora a planos perpendiculares, yo digo, si este plano pi1 es perpendicular con el pi2, es decir, la normal al plano pi1 y la normal a pi2 también lo son. Entonces, planteado esto así, si θ es igual a 90, el coseno de 90 conocíamos y decíamos
que es igualado a 0. Entonces, el producto escalar de sus normales va a ser igual a 0, porque estos son vectores, ¿sí? Entonces, n1 por n2 va a ser el producto, perdón, la sumatoria de los productos de las componentes homólogas son iguales a 0. El ángulo entre planos, yo tengo dos planos y, como decíamos anteriormente, relacionar los planos, puedo relacionar mis normales, que va a ser más simple. De esta manera, el ángulo que forman los planos es el mismo que forman los vectores normales. El producto escalar n1 por n2 va a ser igual a n1 módulo por n2 módulo por el coseno del ángulo. De ahí puedo despejar yo y digo que el coseno de tita va a ser la suma de los productos de las componentes homólogas sobre sobre los módulos de cada uno de ellos, ¿sí? Por lo que puedo de esa manera conocer el ángulo entre los dos vectores, de los dos planos, perdón. Vamos ahora a lo que es las posiciones relativas. Esto es también importante porque me permite de esta manera anticiparme cómo están en función estos planos que yo estoy buscando o viendo, tratando de ver cómo están localizados. Me anticipa de qué se trata esto. Entonces, yo tengo mi ecuación general, donde A, B, C y D son distintos de ceros. Entonces tenemos un plano en cualquier posición y vamos a analizar los distintos casos donde A, B, C y D valgan 0. Es decir, si lo tengo a estos, digamos, con valores distintos de 0, va a tener cualquier posición. Pero dándole valores de 0 a cada una de estas constantes, yo voy a poder tener casos particulares. Estos casos voy a tener para C igualado a 0, para B 0 o para A 0, van a darse. Entonces tengo mi plano pi, que tiene caso C igualado a 0, entonces esta componente ya no va a estar, por lo que me queda mi plano pi ax más bi más d igualado a 0. Y si lo voy a plantear, ¿cómo va a ser? Al estar la componente en z igualada a 0, no va a tocarla nunca, es decir, que va a estar este eje z paralelo a mi plano, ¿sí? O mi plano paralelo a z, mejor, mi plano pi perpendicular al plano que sí está presente, el x y el y es paralelo al eje z al que no está presente. Si voy en el caso de que B sea 0, reemplazo este valor por acá y me voy a encontrar que para ese caso de reemplazarlo me da esta ecuación. Entonces, ¿qué va a pasar? Con la premisa que les anticipe, que es perpendicular al plano que sí está generado acá presente. Es decir, va a ser perpendicular al XZ. Es decir, mi plano va a estar perpendicular a este y no lo va a tocar al Y porque el Y no está presente. El valor de Y, como ve, es igual a 0, entonces no está presente. Anticipado, digo entonces que perpendicular al plano XZ y es paralelo al eje de la Y. Bien, y se verán venir cómo viene esto. Definitivamente, si A es igual a 0,
la componente de A es quien está con X, es decir, va a tener que ser paralelo a X y perpendicular a BZ, entonces a YZ, perdón, entonces va a estar perpendicular a este y paralelo a X. Veamos cómo se logra. De esta manera es el plano que, viendo mi ecuación, yo puedo definir de qué se trata, digamos, qué es lo que voy a encontrar. Si tengo un plano dado de esta forma, yo sé que va a tener esta posición particular que está dada para este caso. Entonces, como le dije, y esto es importante, ¿cuál es la regla? Que plano paralelo al eje que no figura y perpendicular al plano que forman los ejes que sí figuran en la ecuación del plano. Bien. Vamos a otra de las particularidades, de las posiciones particulares. Insisto que, fíjense, no es un dato menor, que cuando empezamos con esto definíamos que si, me voy a ir al otro creo que es importante esto fundamentalmente, que si A, B, C y D tienen un valor, es decir, son distintos de cero, el plano va a estar en cualquier posición en el espacio. Ahora bien, si yo estoy hablando de que este plano está en una posición particular, C es igual a 0, B es igual a 0 o A es igual a 0, va a tener esta posición específica. Pues, ¿y por qué lo detallo me detengo? Porque tengan presente que, yéndonos a la práctica, alguna vez yo voy a querer que sea mi plano, que yo voy a plantear para alguna situación, esté perpendicular a una pared, ¿sí? Que va a ser ese plano perpendicular a ese, y que no toque al otro eje, que sería el eje que corre, en este caso puede ser el Y, el Z o que fuere, y entonces voy a poder, mediante este esquema, poder definirlo a el plano en sí. ¿Se dan cuenta? Esto es decir, es una posición particular. Lo mismo acontece cuando vamos al caso que sigue. Si yo voy a tener, para este caso, voy a darle valores a B y C igualado a 0. Es decir, que me desaparece, al ser B 0 y C 0, me desaparece lo que es el Y y el Z en este caso. Me va a quedar a X más D igualado a 0. Para ese caso, ¿cómo será mi plano? Mi plano va a estar perpendicular al plano al eje que sí figura, ¿sí? Y en el punto D va a estar dado ahí. Entonces, este plano pi que yo defino, va a ser paralelo al plano YZ, que es el plano que no figura, el YZ, ¿sí? Paralelo al plano YZ y perpendicular al eje X, ¿sí? Si voy al plano en el caso de pi igual a bi más d igualado a 0, me queda de esta forma. ¿Por qué? Porque A y C la definíamos como valores de 0. Entonces voy a tener que mi plano pi se va a encontrar de esta manera, en donde ese plano pi decíamos que es paralelo al plano XZ y el plano pi es perpendicular al eje de la Y, como está planteado ahí. Vamos al caso donde A y B sean igualados a 0. Entonces, mi
plano pi va a estar CZ más D igual a 0, en donde veremos que el plano va a estar perpendicular al eje Z, ¿sí? Y paralelo al plano XY. Regla, como dijimos anteriormente, acá para este tiene la regla también, que el plano es paralelo al plano que forman las variables que no figuran, ¿sí? Paralelo al plano que no figuran las variables. Acá tengo solo Z, X y Y no figuran en mi ecuación, por lo que va a ser, volvemos, plano paralelo al plano que forman las variables y que no figuran, y perpendicular al eje que sí figura. Z figura es perpendicular a Z. ¿Sí? Voy al último de los casos de las posiciones relativas. ¿Qué acontece cuando C y D sean igual a 0? Fíjense que en este caso voy a sacar el valor en sí del punto en sí, lo voy a igualar a 0, mejor dicho. Entonces mi plano va a quedar de esta manera y veamos qué acontece con la gráfica. Va a estar contenido en el eje Z, ¿sí? Y perpendicular al plano XY, en este caso. Para el otro caso en sí, cuando B y D son iguales a 0, voy a tener el plano pi va a ser AX más CZ igual a 0. ¿Alguien se puede desmutar y puede plantearme cómo va a ser antes que lo pongamos a la gráfica? Va a ¿Cómo estar pondríamos? incluido, o sea, va a intersectar con el eje Y. Con el eje Y, digamos, va a estar contenido el eje Y dentro del plano. Fíjense que está contenido. ¿Y qué más? Viene que se desmutó. ¿Y qué más? ¿Qué les Eh, parece? y va a ser perpendicular al plano XZ. Al XZ. Perfecto. Veamos que si esto es así. Bárbaro. ¿Sí? Ahí uno puede plantearse que este plano está inclinado así, ¿sí? Está contenido acá. Esto es la cara que vemos, ¿sí? Esta parte está como tirado sobre este eje. Es como si apoyáramos una placa, pónganle de Durlock, por decir algo que ustedes pueden relacionar, sobre uno de los bordes de mi casa, y quiero que quede de esa manera. Entonces, supongamos que quiero hacer algo artístico, se me ocurre plantearlo para los de ingeniería civil, y de pronto quieren que tengan posiciones relativas de estas maneras. Entonces, puedo plantearlo así. Plano pi perpendicular al plano XZ y que el plano pi sea paralelo al eje Y. Vamos al caso último donde pi vale BI más CZ igual a 0. ¿Por qué? Porque A y D son iguales a 0. Entonces, mi plano, como bien dijeron recién, va a estar contenido en el eje que no está presente acá y que va a estar perpendicular al plano que sí está presente, el YZ. En el YZ está perpendicular. Entonces, ahí de nuevo, esa es la regla. La ecuación con dos variables, ¿sí? De un plano, representan un plano que pasa por el origen y contiene al eje coordenado que no aparece en la ecuación del plano. Vamos ahora a la ecuación
vectorial del plano determinada por 3 puntos. ¿Puedo determinar un plano por 3 puntos? ¿Qué les parece? Sí, profe. Con la condición que dice ahí la carita feliz esta, me dice que los 3 puntos deben ser no alineados, ¿sí? Para que estén, y porque si yo tuviera 3 puntos alineados, ya me jode, ya no puedo. Entonces debe estar puntos, esos 3 puntos estar no alineados. Entonces, si yo determino la ecuación del plano pi, necesito 3 puntos conocidos, el P1, el P2, el P3, que no estén alineados, y un punto genérico P. Entonces, fíjense, acá tengo mi P1, mi P2, mi P3, y acá está mi punto genérico P. Entonces, ¿qué genero con esto? Formo vectores, el P1 con el P, el P1 con el P3, el P1 con el P2, y ahí voy a tener 3 vectores que van a formar esto. Entonces, yo voy a tener mi vector normal, que va a estar dado normal a quién, al plano, porque no pasa por el punto P1, pero es normal al plano. Y entonces, yo sé que el producto vectorial P1, P2 por P1, P3 me da esta normal, es decir, si yo genero un producto vectorial de 2 vectores, ¿de quiénes? Puede ser del P1, P2 y del P1, P3, esto me va a generar producto vectorial de estos 2 vectores, me va a generar un vector perpendicular al plano formado por esos dos vectores. Entonces, de esa manera ya sé el plano que está, perdón, la normal que tengo a eso. Es importante también, y yo quiero rescatar, a ver, ¿alguien se acuerda? Vieron que cuando hacemos producto vectorial de 2 vectores da un vector, como recién dijimos, da este vector normal. Si yo digo producto escalar de 2 vectores, que lo estuvimos viendo recién, dijimos que el producto escalar me va a dar un escalar. ¿Me siguen? Entonces, producto escalar me da un escalar. Producto vectorial me da un vector. Ahora bien, el producto mixto de 3 vectores, ¿qué nos va a dar? ¿Alguien se desmuta y me dice? ¿Un La vector o recta un escalar? normal, el vector normal de plano. En el producto mixto de 3 vectores, No. no. Entonces, en el producto vectorial me va a dar el vector normal. Perfecto. Ahora, en el producto mixto de 3 vectores, ¿qué nos, qué nos, qué nos encontraríamos? ¿Qué sacábamos? Pensemos, tiremos hacia el aire a ver qué. ¿Se El acuerdan? volumen de un paralelepípedo. Volumen. Bien, el volumen, correctísimo. ¿Qué es lo que quiero contarles con esto? Que si yo hago mi producto triple, o sea, triple porque son 3 vectores, mi producto de 3 vectores de la manera mixta, producto mixto de 3 vectores, y de pronto ese producto vectorial, perdón, ese producto triple mixto me da igual a 0, significa que mis 3 vectores están alineados porque el volumen que me va a dar es tanto como 0 porque es un plano, no tiene volumen. ¿Se entiende lo que quiero contar con esto? Es decir, si yo tengo 3 vectores y de pronto le hago el producto mixto de 3 vectores y que conozco que eso me generaría un volumen, resulta el volumen da igual a 0. ¿Cuál es la lectura que tengo que hacer? Que si ese producto mixto de 3 vectores me da igual a 0,
estoy en presencia de un plano, que los tres vectores esos son coplanares, están en un mismo plano. Eso es importante, la conclusión en sí, porque genera desde lo que me otorga el producto triple mixto, y que yo tengo acá tres vectores, mis tres puntos y un punto genérico. En esto establezco mis tres vectores, le hago un producto triple mixto, y si yo a esos tres vectores, que los conozco que van a estar en mi plano, y los quiero establecer, y vuelvo a insistir en esto de, piensen ustedes un segundo y tengan como idea que ustedes en la, en, en la faz profesional, ¿sí? Ustedes, estos ejes, son amigos suyos, esto, el X, el Y y el Z. Tan amigos que ustedes los pueden poner a donde ustedes se les antoje. Y entonces, después, o sea, a donde se antoje y les quede más cómodo. Y después establecer puntos conocidos para poder, insisto, dar entidad a eso, que sea un plano y que yo le pueda dar un valor, y que, bueno, desde ese plano planteado, poder generar otras cosas. Entonces, el producto escalar de vectores perpendiculares es igual a 0. Entonces, si los tres vectores pertenecen al mismo plano, entonces el producto mixto es igual a 0, lo que les anticipé anteriormente. Entonces, la ecuación vectorial del plano queda determinada por 3 puntos. ¿Por qué? Porque voy a tener los puntos esta. Entonces, cuando hago mi producto triple mixto, que ustedes se acuerdan que ese producto triple mixto lo podíamos hacer mediante el determinante, es decir, hago que si tengo mi punto P1, mi punto P2 y mi punto P3, que tiene coordenadas conocidas y tiene un punto genérico, y definíamos X menos X1, Y menos Y1, este va a ser el P1 con el P, X2 menos X1, Y2 menos Y1, Z2 menos Z1, este va a ser este otro vector, que es el P1, P2, y este X3 menos X1 es Y3 menos Y1, Z3 menos Z1. Esto planteado así es mi vector P1, P3. Por lo que puesto de esta manera, ustedes, y lo igualo a 0, le doy como condición que sea igual a 0, voy a conseguir de esto, de ejecutar este producto triple mixto, voy a conseguir la ecuación general del plano dado por los tres puntos, que es lo que nos estamos planteando. Vamos a un ejemplo para tenerlo más presente. Tengo la ecuación del plano que pasa por tres puntos no colineales. Entonces P1, este valor, mi P2, mi P3, con los puntos datos, ¿sí? Podemos definir los vectores, es decir, entre P1, P2, entre P1, P3, la diferencia, punto final menos punto inicial, ¿sí? Saco mi vector P, va a ser menos 4, 2, 2, va a ser este que es punto final menos punto inicial, de toda manera que logro generarlo así. Obtengo mi vector P1, P3, por lo que cuando voy, el producto vectorial tiene como resultado otro vector, ¿sí? Perpendicular al plano. Es decir, yo al ejecutar P1, P2 por P1, P3, puedo generar mi vector normal, es lo que es. Entonces, pero si yo hago el producto triple mixto, y esto es lo que les quería mostrar, voy a tener en este caso IJK
menos 4, 2, 2. ¿Quién es el IJK? El vector, el Unitario. P1, claro, el genérico, digamos, el versor que nos da. Entonces, ¿qué voy a tener? De esta manera, ejecutando esto que ustedes ya conocen porque hemos visto el determinante en sí mediante cofactores, acá sin hacer el método de cofactores, voy a tomar esta columna y esta fila y digo tacho y va a ser I por 2 por 3, 6 y 3 por 2, 6 negativo. Voy a ir con el J de la misma manera y va a ser 4 por 3, 12 y es negativo. Esto comienza con negativo. 4 por 3, 12 y 2 por 1, 2, negativo. Y sigo rápido porque ustedes ya lo conocen a esto, pero menos. Vamos con el K y voy a ir 4 por 3, 12 y 2 por 1, 2, negativo porque es la contradiagonal. Voy a tener el K y resolviendo me queda que esta es la ecuación del plano que tenemos para dado por los 3 puntos no alineados. Fíjense, acá están los puntos en sí. Perdón, esta es la normal. Estoy dormido. Esta es la normal porque acá lo que hicimos es el producto que obtengo la normal, P1, P2, P1, P3, elijo acá y estos son los versores. Ahora, este es mi vector normal que obtuve desde acá, mi vector normal, ¿sí? Y que lo divido por un medio para poder hacerlo más chico al número. De esta forma me queda por un medio negativo para sacar los negativos que tenía anteriormente. Este es mi punto P1. Entonces, cuando hago el producto escalar entre estos dos, ¿sí? Y le doy igual a 0, voy a tener la ecuación punto normal, porque tengo el punto y tengo mi normal, voy reemplazando y desde acá distribuyo 6x, 6 por 2, 12, hago esto, distribuyo y obtengo la ecuación general del plano. Podría haber hecho también directamente el producto triple mixto y haberlo igualado a 0 e iba a llegar al mismo valor. Es decir, en vez de hacer primero el producto vectorial para obtener el vector normal, directamente haber reemplazado acá puesto los valores de x menos 2, y más 2 y z menos 3, ¿sí? Y haberlo puesto acá, y iba a llegar a la misma ecuación. ¿Se entiende lo que les digo? Es decir, hacer directamente, nosotros sabemos que el producto triple mixto, yo puedo generarlo poniendo cada uno de los vectores que tengo multiplicando. Acá va a ir, digamos, en esta fila iría el P1P, ¿sí? El P1P, que sería el vector para multiplicar con este, y de pronto llegaría a esta ecuación directamente. Acá lo que la profe Silvia Sokolowski hizo es mostrar que se puede también lograr generando, digamos, por fases. Primero hago un triple mixto, es un producto vectorial y eso mismo por hacerlo escala, y es lo que hizo en esto, llegando de esta manera. Lo que sí, insisto en esto para tenerlo presente, es que cuando yo lo igualo a 0,
lo que voy a generar es que mi volumen sea igual a 0 y un volumen dado por 3 vectores igual a 0 es que esos vectores son coplanares en el mismo plano. Entonces, de esa manera voy a poder obtener el valor del plano o la ecuación del plano dado por esos 3 vectores no colineales. Bien. La ecuación cartesiana del plano definida por 3 puntos. Esto usando lo que les anticipaba recién. Si lo hago de esta manera, tengo el P1P2, el P1P3 y el P1P. P1P por P1P2, P1P3, lo genero de esta manera, igualo a 0, es decir, que cuando lo llevo a los valores ya tenía presente yo, voy a generar este producto. Entonces, este por este por este por 2 por 3. Después voy a tener que va a ser el que sigue estos 2 por este, o sea, z menos 1 por 4, menos 4 por 3. Y voy a tener luego el otro que va a ser z, 2 menos x menos 2 por 3 por 2. La cosa es que termino con resolviendo esto. Insisto que esto ustedes van a ver bastante con la profe Pilar de esto. Van a hacer ejercicios. O han hecho ya ejercicios, ya porque han hecho productos vectoriales, triple mixto. Y entonces llevan a este valor, que si ustedes ven, esto lo puedo dividir en 2 o menos 2 y obtengo el valor de 6x más 5y más 7z menos 14 igual a 0, que es la ecuación general del plano. ¿Sí? Por ambos métodos, de los dos caminos, llego al valor en sí. Bien. Vamos a lo que es ahora familia o haz de plano. ¿Se acuerdan que cuando vimos lo que era recta, también hablábamos de familia y definíamos que una familia tenía algo en común uno con otro, entonces por eso lo tomamos como una familia. Entonces, acontece parecido cuando hablamos de planos, parecido a lo que pasa con recta, y lo anticipé cuando largamos con esto y decía, vamos a encontrar cosas que se asemejan, lo que es plano y con recta, o recta con plano, y decimos que la familia de haz de, o familia o haz de planos paralelos, ¿sí? Voy a tener estos en donde AX más BI más CZ más K igual a 0, donde K es el valor que va a variar y pertenece a los reales. Para acá se tiene un plano paralelo, el vector normal es el mismo, o sea, tiene el mismo vector normal, la misma pendiente que decíamos anteriormente. El vector normal va a ser el mismo y vectores paralelos, por cierto, porque va a estar dado por K. Familia o haz de planos que pasa por un punto, es decir, voy a tener K1, X menos X0, K2, Z menos Y0, K2, Y menos Y0 y K3, Z menos Z0, y esto igual a 0, pasan por un punto P0, este punto, ¿sí? Y cambian las componentes del vector normal. Es decir, mi punto es reconocido, pasan por un punto, por lo que está presente, pero el K1, K2 y K3, ¿sí? Van a ser
quienes cambien las componentes del vector. Si voy a otro, que sería la intersección de dos planos no paralelos, ni coincidentes, definen una recta, o sea, dos planos que no sean paralelos ni coincidentes, entonces van a definir este eje del haz, donde sobre este eje van a pasar infinitos planos, ¿sí? Entonces voy a tener la ecuación del plano π1, la ecuación del plano π2, y entonces voy a tener que A1X más B1Y más C1Z más D1, este es mi plano π1, más un K por mi plano π2 es igualado a 0. Ese K varía entre menos y más infinito y constituye la cantidad de planos que van a estar pasando por la unión de los dos. Entonces, constituye un sistema, π1 y π2, constituye un sistema de ecuaciones con tres incógnitas que corresponde a un sistema compatible indeterminado. Eso no suena porque hemos visto sistemas de ecuaciones, donde las infinitas soluciones corresponden a los distintos planos que pasan, distintos planos e infinitos planos agrego, que pasan por la recta eje del haz. Es decir, por este van a pasar infinitos planos. No lo he dicho, pero ustedes lo saben. Cuando algo quieren preguntar, se desmutan y me frenan, por favor. Ustedes tienen la posibilidad de eso, ¿sí? Profe, ya que estamos, ¿Se viene entendiendo hasta acá bien? más o menos, profe, ahí arriba a la derecha, donde pone la ecuación de la familia o haz de planos que pasan por un punto, ¿lo Sí, podría volver a explicar cómo es? bien. Los planos van a pasar por un punto. Es decir, ¿cuál es mi punto? Voy a tener x0, y-0 y z0 es el punto en sí, que es el punto P0. Van a pasar por ese punto infinitos planos. Pensá vos tirar tres ejes coordenados y supone un punto en el espacio. Por ese punto, imagínate que sea el punto donde va a estar. ¿Se acuerdan cuando al principio, y lo voy a traer a colación porque total tenemos la suerte de poder ir y definir las cosas por esto que decía? Esto es importante. Todo punto de la figura goza de una propiedad determinada y todo punto que goza de esa propiedad pertenece a la figura. Entonces, ¿qué tendrá que ver con esto? Resulta ser que ese punto del cual yo estoy hablando, me voy con esto ahora ya, a plano, permítanme que los maree un segundo, pero es importante. Cuando estábamos acá, en familia, cuando estoy acá, este punto que pertenece a toda la familia, esta que va a dar por K1, K2, K3. ¿Quiénes son estos K1, K2, K3? Son las normales, son los números directores de este plano que lo están dando las normales. Estos van a variar, K1, K2, K3, van a variar y van a ser las distintas normales de cada plano. Pero yo a este X0, Y0 y Z0 me definen el punto. Es decir, que las que cambian son las componentes del vector normal y el punto P0, es por donde van a pasar los infinitos haz de planos que a ustedes se les ocurra. ¿Se logra entender ahí? Sí, profe, ahí se entendió un poco mejor. Bárbaro. Creo que casi sin temor a equivocarme, acá está un caso. Que pasan, en este caso pasan por la intersección de otros dos. Tengo un plano, otro, pero el haz de rectas que definen eso, por esa
intersección de los dos, pasan infinitos planos, ¿sí? Y acá hay un link que les sugiero vean, es muy bueno, y uno puede realmente la posibilidad que tenemos hoy por hoy de tener esta interacción con la computadora que nos permite visualizar cosas que, imagínense, poder lograr esto en una pizarra sería como casi como demente, porque realmente no lograríamos establecer esta buena interacción con la máquina que nos permite conciliar y llevar a la mente nuestra los infinitos planos que pasan. Esto es para ver la gama que tenemos dentro de mi familia. Dentro de la familia hay un montón, y llévenlo ustedes esto de familia. En su familia, cada uno tiene uno que es más petizo, otro más alto, pero tiene una misma raíz, un mismo origen, algo que los vincula. Bien, en este ejemplo, uno dice, che, acá en este particular es la familia de haz de planos que pasa por la intersección de otros dos. Entonces la intersección me genera este haz, y por esa recta que se generó uniendo dos planos, van a pasar infinitos planos. A ver, también le sugiero acá, ¿se entendió? ¿Se pudo visualizar? ¿Alguna pregunta más? Vuelvo a insistir, se desmutan y sin lugar a dudas tratamos de dilucidarlo y verlo. Bueno, A mí me quedó claro, profe, así que parece que no hay más dudas. bien, bárbaro, gracias. Me alegro entonces. Obvio que es para toda la clase, el que no, me pegue el grito. Bien, vayamos a lo que son cosenos directores. Está muy bueno también este link, que lo vean. También pueden entrar ahí. Los cosenos directores son los ángulos que forman el vector, este vector nuestro, con cada uno de los ejes, y se llaman ángulos directores. Entonces, los cosenos directores son los cosenos de dichos ángulos. Es decir, yo voy a tener, este es mi vector normal, que va a definir el plano. Recuerdan ustedes que parte del origen y sale perpendicular al plano que queremos definir. Y voy a tener que el ángulo que forma este vector con el X, voy a llamarle alfa, con el Y, voy a llamarle beta, y con el Z, gamma, ¿sí? Con cada uno de los versores, si quieren, I, J, K, voy a decir también que el coseno cuadrado de alfa más el coseno cuadrado de beta más el coseno cuadrado de gamma es igual a 1, que esto es una de las cosas, veamos así, que este es mi vector, que ya lo conozco, mi vector normal, ¿sí? Y los cosenos directores se calculan con coseno de alfa es ax sobre raíz cuadrada, el módulo en sí de a, raíz cuadrada más y cuadrado más ay cuadrado más az cuadrado. Coseno de beta es la componente de i, ¿sí? Sobre el módulo del vector, y la componente en el coseno de gamma es az, ¿sí? Por el módulo de a. Vamos a lo que es ahora la ecuación normal del plano. Esta es la ecuación que tenemos en función de la normal, y planteamos un vector. N es el vector normal, ¿sí? Normal al plano que definimos. P
desde acá, desde el origen hasta lo que es el corte con el plano, es la distancia desde el origen hasta el plano. Desde acá hasta el plano. Perfecto. Alfa, beta y gamma son los ángulos directores. Es decir, ángulo entre los ejes y el vector normal, donde se conforman los cosenos directores. Entonces tengo X por el coseno de alfa, más Y por el coseno de beta, más Z por el coseno de gamma, menos P es igual a 0. Entonces a esta se la conoce como la forma normal de la ecuación del plano, ¿sí? En base, ¿qué es lo que yo estoy definiendo? En base a mis cosenos directores, es decir, fíjense y piensen ustedes, yo conozco que esto es perpendicular al plano que yo quiero definir, ¿sí? Bien, si yo puedo definir esto en base a mis directores, mis cosenos directores, es decir, las proyecciones de eso con cada uno de los ejes, voy a poder definir claramente esto, y si yo tengo definido esto, mi plano va a estar definido, ¿sí? Entonces, siendo coseno de alfa al cuadrado más coseno de beta al cuadrado más coseno de gamma al cuadrado igual a 1, la relación fundamental, yo tengo también que AX más BI más CZ más D, que es mi ecuación general del plano, ¿sí? Sobre esto, el módulo de A, de la normal, voy a decir que es igual a 0. O sea, esta es mi forma normal, esta es la ecuación general normal. El signo del radical debe ser opuesto al de D para tener menos P. Es decir, el signo del radical, para tener menos P, yo voy a, cuando divido, esto fíjense que la raíz cuadrada tiene un valor de más y menos. Para poder obtenerlo, voy a tener el menos, voy a tener que sea, al dividirlo por menos P, al dividirlo por menos D, para obtener menos P, debe ser de esa, para poder obtener la ecuación normal. Entonces, si D es igual a 0, el signo del radical, no es de las votaciones con los radicales, sino el signo del radical, habla acá, debe ser igual al signo de C. Si D y C sean 0, porque pueden serlo, el signo de este radical debe ser igual al signo de B. Y si D es igual a C e igual a B e igual a 0, el signo del radical debe ser igual al signo de A. Planteado de esta manera, si ambas ecuaciones, esta y esta, ¿sí?, representan la misma relación, porque ambas ecuaciones son relaciones que nos llevan a la ecuación del plano, entonces sus coeficientes deben ser proporcionales. Es decir, que el coseno de alfa que tengo acá es quien acompaña a la X. Entonces va a ser igual a A por K. ¿Cuánto vale K? El K es 1 sobre la raíz sobre el radical este. Es decir, ¿qué es lo que estoy haciendo? Igualando entre esta y esta para que sean iguales, porque los dos son lo mismo. Entonces voy a decir que el coseno de alfa va a ser igual a A sobre esto. El coseno de beta, ¿sí?, va a ser igual a B sobre esto, porque es el K, o por K, si quieren, y el coseno de gamma va a ser igual a C por K. Y menos P, menos P, va a ser igual a DK. Entonces, ¿qué es lo que planteo con esto? Teniendo esta igualdad, yo puedo definir cuánto vale K. K va a ser el coseno de alfa sobre A.
¿sí? Porque despejo de acá paso el A como divisor. Lo mismo me hago con el coseno de beta y el coseno de gamma, van a ser iguales acá, y menos P sobre D igual a K. Vamos a esto. La distancia ahora desde un plano a un punto o entre dos planos paralelos. Puede ser que yo defina esto como un punto entre el plano este y el punto, o que sea un punto que esté contenido en este otro plano. Por eso plantea la distancia desde un plano a un punto o entre dos planos paralelos. La normal va a ser la misma, por supuesto, porque son planos paralelos. Entonces, en el vector que parte desde el origen y es perpendicular al plano. P es la distancia desde el origen hasta el plano pi, y D es la distancia desde el plano pi hasta el punto P0. ¿Sí? Entonces, el plano pi tiene por ecuación normal el plano pi, el chico, el que está debajo, tiene por ecuación normal x por el coseno de alfa más y por el coseno de beta más z por el coseno de gamma menos p igualado a 0. Entonces, Q0, este valor, este punto, se encuentra en un plano paralelo al pi, que está dado por las líneas de puntos, por lo tanto, tiene la misma normal. Y tendrá una ecuación normal de este tipo. X por el coseno de alfa más y por el coseno de beta, semejante a la anterior, fíjense. Z por el coseno de gamma menos P, pero tengo que agregarle esta distancia D para poder llegar al plano ¿sí? Y lo igualo a 0. Lo que cambia entre ambos planos es la distancia desde el origen, ¿sí? Entonces, el plano pi tiene una distancia P y el plano que contiene a Q0 tiene una distancia D, ¿sí? Hay una distancia D un poquito más grande. O sea, va a tener, entonces, X por el coseno de alfa más Y por el coseno de beta más Z por el coseno de gamma menos P es igual a D. ¿Qué es lo que hago? ¿Por qué? Porque a esta, si yo le doy el signo negativo a esto y a esto, me va a quedar como menos D y puedo pasarlo como al otro miembro como D. Como Q0 debe satisfacer la ecuación, tenemos que D va a ser igual a X0 por el coseno de alfa, más Y0 por el coseno de beta, más Z0 coseno de gamma, menos P. Es decir, para el punto en particular, esto quedaba para un punto en genérico, y para el punto particular Q0, voy a cambiar los valores de X, de Y de Z por el punto en sí en cuestión, y obtengo de esta manera la distancia desde un plano pi a un plano que contiene al punto P0 o a un punto P0, como ustedes quieran. Si D es positivo, esto ya lo habíamos visto con la recta, si D es positivo, significa que el plano se encuentra entre el origen y el punto. Si D es negativo, el origen y el punto se encuentran del mismo lado. Es decir, si es positivo, hay una distancia desde este plano para allá. Si no, significaría que mi plano está detrás de este, por eso tiene una distancia desde P negativa para el otro lado. Ahí dice la profe que el plano pi, divide el espacio en dos subespacios, es decir, desde acá para arriba va a estar una distancia positiva y desde acá para atrás del plano del plano pi, para esta zona de acá atrás, va a estar cuando son negativos. ¿Se comprende? ¿Estamos viendo bien?
Se desmutan y hablan, cualquier cosa, ¿no? Vamos a mostrar esto, la distancia de un plano a un punto y entre dos planos paralelos. Si yo quiero hallar la distancia entre los siguientes planos paralelos, ¿sí? Yo puedo establecer que, fíjense, ¿por qué puedo definir que son paralelos estos dos planos? ¿Qué me da la pauta? ¿Alguien se desmutó? Me parece o está abajo, o yo no escucho bien, o nadie ¿Cómo la se pregunta, desmutó. profe? ¿Cómo? ¿Cómo la pregunta? Digo, ¿qué me da la pauta mirando estas dos ecuaciones? Que los planos a que se refieren las ecuaciones son planos paralelos. La respuesta está en Y la única función. diferencia es la última componente. Bien. ¿Y quiénes eran estos? Digamos, Coseno eran, directores. claro, nuestros números directores les llamamos, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué traigo a colación? Y permítanme que me vaya para establecerlo cuando lo planteamos al principio, porque es importante ir dándole entidad real acá. Cuando definimos al principio esta que era el producto escalar y llegamos a través de todo esto, y decía esto, que son las componentes de su normal. Números directos son las mismas para las dos, y lo único que cambió de esto, es decir, si tienen la misma normal, que van a ser, son planos para lograr ver. Es decir, vuelvo a lo que estaba anteriormente, y les decía, si tengo este, entonces, y este varía solamente este, es decir, mis planos son dos planos paralelos. Entonces, ¿qué quiero hallar? La distancia entre estos planos paralelos. Están puestos acá los dos planos dibujados, ¿ven? Y quiero encontrar la distancia. Entonces, ¿qué hago? AX1 más BY1 más Z1 más D sobre el módulo. Entonces, pero nos falta para obtener el valor de Z, directamente lo que dice la profe es cierto, que nos falta saber el punto X1, Y1 y Z1. Entonces, ¿qué hago? Voy a reemplazar el X, el Y, ¿sí? En esta ecuación. Me tiene que dar 0, ¿eh? Entonces, pongo el punto X menos 3, Y menos 3, ¿sí? Pongo acá, si le pongo el punto X, voy a dar 8 por 3, 24. Menos 4 por 3, 12. 24, este me quedó negativo. Y este, menos por menos, me va a dar más. Es decir, 24 negativo y 12 positivo, me quedan 12 negativos. Entonces, 12 negativos, yo voy a necesitar que entre este y este me hagan 12 negativos. Reemplazo acá. Lo que estoy haciendo es poner el punto acá como X1, este punto acá como, perdón, acá como Y menos 3 también me va a dar ese valor. Y el Z no lo conozco. Entonces, al reemplazar todo esto, digo 8 por 3, 24, negativo. 4 por 3, menos 3. Me va a dar menos por menos, me va a dar 12. Menos 24, más 12, 12 negativo. Y acá, 12 negativo más 3, me va a dar, más 9, perdón, me va a dar
Menos 3. 3, lo que queda es eso. Entonces, ¿qué hago? Ahora lo que quiero ya conseguir el punto. Conseguir cambiar con la fórmula de la distancia con los puntos que obtuve recién. Y entonces de esa manera voy a lograr sacar mi distancia, reemplazando y operando mi distancia, lo que me da el valor de menos 5 que está. Ese menos, ¿sí? La distancia es de 5 y el menos es lo que hablábamos recién de que está en igual plano respecto de lo que del centro. No está desde el plano a otro lugar. Bien. Ángulo entre una recta y un plano. Esto, a ver, déjenme ver por qué. Particularmente ya son las dos últimas placas que quedan y prefiero ver si tienen alguna duda, algo que quieran despejar antes del parcial. Entonces, este es mi plano pi, que está dado por esta, es la recta R con una dirección. Fíjense que esta recta viene desde atrás del plano, ¿sí? Impacta acá al plano y sale, digamos, perforando el plano. Tiene una dirección A, B y C. Ese plano, esta recta, perdón. La normal al plano es esta. Esta es la normal al plano y está dado por sus números directores. La proyección ortogonal a la recta R en el plano pi, o sea, yo puedo proyectar a esto sobre el plano, es decir, hacer una componente que sea una proyección. Como beta y gamma es igual a 90, porque esta es la normal al plano y esta es la proyección que está paralela al plano, entonces definimos que este beta y ángulo y gamma son 90, el ángulo entre el plano pi y la recta R es de beta, o sea, este ángulo es de beta, y el ángulo gamma es el complementario. Digo que, como son complementarios, yo conozco que el seno de beta es igual al coseno de gamma, porque son ángulos complementarios. Entonces, yo planteo que este ángulo y esto, por alternos e internos entre paralelas, esta paralela a esta, o esta y esta son paralelas, este ángulo rosita y este van a ser iguales, puedo definir que, en base de esto, que el producto escalar de dos vectores, el n y el r, ¿sí? Dado el producto escalar, va a ser el producto de los módulos por el coseno del ángulo que los vincula. Entonces, puedo definir también que lo que yo busco sacar, el ángulo en sí, como les decía anteriormente, por lo que el seno de beta es igual al coseno de gamma, n, o sea, la normal por la recta, sobre n módulo y r módulo, que esto es el producto escalar, como habíamos definido, de donde puedo yo sacar en base a eso el ángulo, que es lo que estoy buscando. ¿Sí? De esta manera pude establecer o pude lograr conocer qué cosa. El ángulo entre ¿quién? Entre mi vector normal y la recta. Porque el vector normal, recordemos, que es quien define al plano en sí. Es la normal al plano, este es el plano. Entonces me va a tomar o me va a dar el ángulo en sí, porque el mismo ángulo que hay entre la recta y
la recta y el plano es el mismo que hay entre la normal y el plan y la normal y la recta tienen el mismo ángulo, porque son a 90. Bien, posición relativa de una recta y un plano. A ver, vamos a verlo esto rápido. Recta es perpendicular al plano. Estos son casos particulares, en donde si es perpendicular al plano, voy a tener que R es perpendicular a pi, A sobre A, B sobre B y C sobre C, ¿sí? Y en el caso que la recta sea paralela al plano, voy a tener de esta forma. Bueno, esto último es más anécdota y hasta lo que es. Lo que quiero que en este momento ustedes, si alguien tiene dudas, sea de esto, sea de otro tema que involucra el parcial, se desmuta y me lo hace saber, así lo charlamos. Profe, es un Y tema bastante viejo, en lo que yo tengo dudas, pero me está haciendo problema lo de las matrices inversas. sí, Matrices matriz, inversas y un poco lo de identidad. matriz inversa y qué más. Y la relación que tiene con matriz de identidad. Bien, Si la podría explicar un relación que poco eso. sí, perfecto. Vamos a salir de acá. Aceptar. Y Profe, en el parcial sí, va hasta lo que dio hoy, ¿verdad? De unidad 1 a unidad correcto. 6. Así es. Gracias. No, por nada. Matrices. Profe, ¿cuándo es el próximo el parcial? El parcial es el sábado que viene. ¿Es a las 9 el parcial, profe? A las 9, correcto. Y estimo entre 40 a 50 minutos. No lo tengo definido todavía, pero estimo que eso va a ser. Como para que tengan presentes ustedes, la idea es que ustedes van a hacer preguntas semejantes, o sea, las preguntas van a ser en función de un verdadero o falso, pero van a ser del estilo un verdadero o falso, van a ser una secuencia, es decir, en una misma pregunta hay 4 verdaderos falsos, en donde ustedes van a tener que ir quicleando cuál es la secuencia, es decir, voy a tirar cualquiera, ¿no? Pero no sé. Por ejemplo, en el producto vectorial de dos vectores obtengo un vector perpendicular al plano generado por ellos. Ese va a ser verdadero. Ese es la U. Después, en el mismo, ¿no? Dice, dos rectas que se cortan en un punto dan origen a una familia de rectas. La otra. Voy a la tercera, dice, el producto vectorial da un escalar, eso sería falsa, y dos rectas alabeadas son aquellas que se cruzan y dan un punto, falso. Entonces, va a estar dentro de las opciones, o no, va a estar opción A, falso, falso, verdadero, 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 falso, falso. Esa va a ser la que van a cliquear ustedes. Van a estar las distintas opciones y va a haber una que dice ninguna de las opciones es correcta. O sea, directamente puede que no esté la opción, pero van a tener que ustedes más o menos tienen un minuto de reloj para responder cada una de las preguntas. O sea, de estos verdaderos falsos. Calculen ustedes y tomen tiempo
de 1 minuto, son 60 segundos, digamos, que ustedes tienen para pensar una, otra y otra. Es decir, esto nos llevaría que en 10 preguntas, a 4 por pregunta hay 4 verdaderos falsos, es decir, son 40 preguntas que ustedes responderían en general, 40 minutos, 1 minuto por pregunta. Puede que lo estiremos a un 50 minutos, porque si ustedes saben, van a ir muy rápido y van a ir respondiendo esto, y este es el criterio en sí que tomamos. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? ¿De dónde sacó Sí, ese criterio? Porque yo hice muchas evaluaciones virtuales y no se suele usar ese criterio así tan tajante de 1 minuto por pregunta. yo creo que los respondes sabiendo, respondes en 15 segundos. No, digo, ¿de dónde usted sacó el criterio ese? Digo, o se le ocurrió a usted por ocurrírselo. Como le decía, yo he tomado otros exámenes de otras instituciones virtuales y generalmente te suelen dar de 2 a 5 minutos, porque no es solo leerlo, por más que vos estudias, a veces tenés que razonar las preguntas y muchas veces No, razonar lleva más tiempo. Era curiosidad nomás, profe, saber de dónde había sacado el está criterio, la bien. metodología. 2 a 5 minutos implicaría que es más o menos lo que están tomando, 5 minutos, porque son 10 preguntas. Las 10 preguntas estas van a tener 4 minutos, para ser más claro. Y si tienen 10 preguntas, ustedes van a tener que responder esas 10 preguntas en 40 minutos. Como me parece Ahora poco los sí le entendí, 4, profe, yo le entendía que daba 1 minuto por pregunta, claro, entonces no, decía, ahora no está bien, claro, claro. Yo le decía, pues como en otro lado siempre nos dan y nos dan 2 minutos o 1 minuto y medio, depende de lo complejo que sea la pregunta, para razonarla, porque claro. por más que vos sepas algunas preguntas, tenés que leerlas bien, Sí, sí, tan para ver si es verdadero o práctico, falso, porque hay claro. cosas que se asemejan, pero no. Por ejemplo, Está voy a bien, un ahora le ejemplo. entendí, profe, disculpe, yo había entendido que era 1 No, está minuto por bien, Gustavo, pregunta y sí. digo, no, va a matar. No, no, está bien. Y acá que nos saquemos las dudas y cosas, porque no me creo el dueño de la verdad para nada, y me planteo la idea de que podemos tener un punto, y invite, y en vos y a todos, invite que se desmuten y se saquen las dudas, porque de eso está todavía, estamos a una semana. Más o menos yo ya lo he chequeado esto, o sea, lo he puesto en manifiesto en otras veces, y ha dado resultados buenos. Se asemeja estudiando, insisto, que es la idea, porque en realidad, para lo que uno anecdóticamente podría plantear, cuando estábamos en presencialidad, lo que hacían era eh, temas en particulares definir y hacer. No podemos hacer eso, por decir, decíamos, mmm, realicen las ecuaciones de la recta, de todas las ecuaciones de la recta. Y bueno, planteaban el gráfico, hacían. No hay manera en este momento, porque es muy poco viable, basándonos en que tenemos que ustedes tienen los PowerPoint y todas las cosas a mano, por lo que no sería posible hacer que hagan un solo tema, y por eso es que se trata de hacerlo conceptualmente, para que ustedes les quede algo más sustancial. Como Profe, te decía, básicamente ese es el esquema. Por eso estoy buscando más. perfecto, profe, gracias. De nada, Gustavo. Van a ser 10 preguntas, 10, donde cada una de ellas tienen 4 puntos, o sea, 4 verdaderos falsos. Y es una secuencia de verdaderos falsos. Pero son muy conceptuales y muy típicas. Tiro una, por ejemplo, que es lo que entiendo lo que me dice Gustavo, que por veces hay que ver, detenerse para contestar. Voy a dar un ejemplo. El producto vectorial de 2 vectores me da otro vector
que es perpendicular a la superficie generada por él. ¿Sí? Y su módulo vale. Sí, su módulo, o más que su módulo, su valor nominal sería igual a A, supongamos que sea el A por B, A módulo por B módulo por B módulo por el seno tiene que ser, para que sea el producto vectorial, ¿sí? Y yo pongo A módulo por B módulo por el coseno, todo lo anterior era cierto, pero por el coseno no es cierto, porque no me va a dar ese el valor de... Profe, ¿usted está mostrando algo? No, no, no. A ver. Estoy hablando en el aire en el sentido que dando ejemplos, ¿sí? Dando ejemplos de qué manera uno tiene que saber, porque definitivamente cuando uno lo ve, dice, sé que el producto vectorial me da otro vector que es perpendicular, pero el valor del módulo de ese vector nuevo, el perpendicular, va a ser A módulo por B módulo por el seno. No me puedes dar por el coseno, porque eso sería un producto escalar. En definitiva, doy un caso, una de las posibilidades que podría ser la pregunta, no digo que esta sea una. ¿Sí? Profe, ¿va a subir algún tipo de simulacro esta semana? No creo tener el tiempo y en general no lo he hecho nunca, subir simulacros, la verdad. Pero si puedo, lo voy a intentar, pero no quiero quedar mal de decir que sí lo voy a hacer y no. Pero estoy buscando lo de matriz inversa. Matriz inversa me habían preguntado las distintas matrices. Bien, relacionando lo que hablábamos recién con matrices, a ver si puedo, les voy a compartir pantalla para volver sobre lo que es matrices. Hola, profe Pilar. Por lo menos Hola, buen día a todos. Estamos lo justo estoy... subiendo los archivos al aula virtual de hoy, así que no hay Ah, problema. bárbaro, Pilar. Lo estoy matando un ratito más, Pilar, ya los dejo. No hay problema. ¿Qué les quería compartir? Vamos a ampliar esto. Alguien me preguntaba la relación con la matriz identidad, ¿sí? Sí, en realidad, profe, le preguntaba la matriz inversa. La matriz inversa. Sí. Bien, la matriz inversa, yo la relación que hago es que debo llevar a mi matriz particular en sí, mi matriz, a ver, voy a ir de vuelta, mi matriz particular, mi matriz A, voy a generarle esto más del práctico en sí, que voy a esa, voy a reducirla por filas y de manera tal de que poniendo a mi matriz identidad a la par, poder llegar mediante las operaciones elementales de fila, traducirla o llevarla a esta matriz que yo tenía A, llevarla a que sea mi matriz identidad y la que queda reflejado, la que era matriz identidad, queda reflejada mi matriz inversa. ¿Sí? Esta cuestión pasa ¿por qué? Porque esa matriz identidad, perdón, porque esa matriz original por la matriz identidad me da el valor de la matriz identidad. Esperen que se me está cortando la cantidad
Ahí está. Puse a cargar la compu, disculpe. Entonces, vuelvo en el tema. Cuando yo tengo una matriz cualquiera, una matriz B, coloco esa matriz B y voy a poner a la par de ella mi matriz identidad. Y comienzo a mi matriz B a trabajarla mediante operaciones elementales de fila a llevarla que se asemeje o sea igual a mi matriz identidad. Y a la vez ejecuto esas mismas operaciones elementales a la matriz de identidad que yo tenía a la par. Cuando ejecuto esas distintas operaciones elementales, la matriz de identidad que arrancó con la B se transforma al final de las operaciones en mi matriz inversa, y esto se da porque A, digamos, mi matriz inversa por mi matriz B me va a dar como resultado la matriz identidad. Es decir, A por A a la menos 1 es igual a la I. Pero considero particularmente, si bien se relacionan, considero que es de esta lo que hablaba recién, que A por B es igual a B por A, que es igual a I, y en la base de esto defino a esta matriz B como la matriz inversa. ¿Cuál va a ser la matriz inversa? Y aquella que multiplicada por la matriz primera de A, si yo multiplico A por B y B por A, que este es un caso particular que son, digamos, es conmutativa, me da la matriz inversa, identidad. Entonces, esta A a la menos 1 es la matriz inversa de A. A por A a la menos 1 o A a la menos 1 por A me da la matriz identidad. Y cuando lo que hablábamos de esto es que si yo realizo las distintas operaciones elementales en esta matriz A, voy a teniendo a la par mi matriz de identidad. Cuando termine esto de transformarla la A esta en la identidad, voy a tener planteado eso. A ver si me sale. Vamos a ver, total, forma parte. No sé si se entiende lo que estoy planteando, pero si yo tengo a ver, déjenme ver. A ver si me da. Tampoco. No me permite. Quería poder escribir sobre ella. Ahí está. Bien. Si yo ponía este 2, el 5, vamos a intentarlo, ¿sí? El 1 y el 3. Y acá voy a poner el 1, el 0 y el 1. Voy a generar mi operación elemental. Elemental. ¿Qué voy a hacer? A esta la voy a cambiar arriba. Elemental a la primera. La voy a Roberto, ¿querés que cambiar. te comparte un ejercicio de esos? Bueno, podría ser. Si querés. Yo ¿Querés? A tengo. ver, te voy a
Voy a ver, voy a salir desde acá. Escape. Te voy a hacer coanfitriona. Para que... Bueno, Así podemos verlo ahí. Básicamente, podemos definirlo, ahí está Pilar con anfitrión. Podemos definirlo que nuestra idea, voy a dejar de compartir pantalla, así puede la profe Pilar. Nuestra idea es que teniendo esta matriz, que yo busco la matriz inversa, ¿cuál va a ser la matriz inversa? Aquella que multiplicada por la matriz original me dé mi matriz identidad. O sea, la relación que existe es esta. ¿qué le pasa a esto? ¿Está? Eso. Partimos de una matriz A y ponemos nuestra matriz identidad. Entonces, voy a hacer operaciones elementales de fila, ¿sí? Para poder generarlo a esto. ¿Qué hago? Yo tengo que hacer que este 2 se transforme en un 1. Entonces multiplico por un medio. Por lo que voy a generar que esto se me transforme de esta manera. ¿Qué hice? Pero opero tanto en A como en la identidad que puse acá. Entonces, cuando transformo, este es mi A, ¿sí? Que está puesto acá. Cuando la voy transformando sucesivamente en distintas operaciones elementales, voy a tener de esta manera que llego a que mi A la transforme en mi matriz identidad, pero lo que obtengo, desde lo que salí de mi matriz identidad, lo que obtengo acá va a ser la matriz, digamos, inversa. Esa matriz inversa, ¿cómo sé que es la matriz inversa? Porque debe cumplir con la condición que A por A a la menos 1 es igual a la menos 1 por A, y que es igual ahí, a la matriz identidad. Eso lo hace que sea nuestra matriz inversa. ¿Se entendió? Sí, profe, ahí se entendió mejor. Bárbaro. Gracias. No, por nada. Profe Pilar, Sí, corto la grabación yo acá para que vos puedas grabar después. bueno. Bien, ¿alguna otra pregunta en lo que pueda ser útil, así sea de otro tema? Tal vez, si puedo llegar a hacer algo en la semana, hacer como ustedes dicen, un parcial, ¿cómo es que se llama? Simulacro. Un simulacro, gracias, porque no me salía la palabra. Un simulacro de parcial me parece muy alto, digamos, la apuesta, pero sí tal vez lo que les dé, o me parece que puedo llegar más en serio, es ponerle un ejemplo de una pregunta. O sea, poner una pregunta que sea un ejemplo y que en base de eso ustedes sepan cómo sería el esquema de juego. O sea, mostrando una pregunta, simplemente uno puede saber cuál es el esquema de juego que sería. Entonces, bueno, trato de generarle una pregunta que tenga cosas que ustedes sepan, le dé un indicador para qué lado va a ir la cosa. Eso me parece que puede ser más posible. Bien. ¿Alguna otra pregunta?
No, pero- Estoy chequeando el chat y ustedes me han dicho por veces que se me cortaba. Hubo un momento que me definían ahí que estaba muy bajo en el internet mío, pero bueno, espero que no haya sido muchas veces, pero No, profe, fue un algo. par de veces que se cortaba, pero poco tiempo. O sea, Bueno, no fue un problema. Para mí fue un gracias, problema. Francisco. Me alegro porque por ahí me pone mal eso, de que no lo vi antes, digo, me alegro que haya sido poco tiempo. Bueno, la verdad que por eso es que les pido las disculpas también del caso, que yo normalmente, digamos, corto lo que es la parte de video para que el recurso, digamos, vaya todo a la otra parte y no, digamos, para lo que hay que ver, como dijo uno, para ver la cara mía, más vale pongo la cuestión de la, digamos, el sello de la UTN mejor. Por otro lado, bueno, quería saludar a la profe Pilar. Feliz día del docente, profe. ¿Ay, es hoy? Ah, Claro, claro, hoy es 11 de septiembre, Día del Maestro. claro, estamos haciendo patria, profe. ¡Feliz día, profes! A los dos. Gracias, muchas gracias. Sí, el 17 es el día del profesor y hoy es el día del maestro. Al día del profesor no se acuerda No, ni podemos festejar los nadie. 2 días. Claro, ¿por qué no? ¿No es cierto? Si se trata de festejo por las cosas que hay que festejar son tan pocas que hay que agarrar todos los días que se puedan. Bueno, pasemos el Está- parcial, que dejemos. Para otra Claro. fecha. Miren, estamos haciendo el esfuerzo con la profe acá de dar clase un día al maestro, ya es como, hay que valorar eso. Ustedes dicen, tan re loco. Me decía una alumna que, no sé si habrá llegado a ustedes también, pero dice que hay un meme o una cosa así que mandan por las redes que dice, en la UTN uno pregunta, ¿hay clase por tal cosa? Y dice, y la contestación es, en la UTN siempre hay clase, no importa el día que sea. Una ética. Sí, así es el esquema. Así que bueno, gente linda, si no tienen alguna otra cosa que consultarme, profe Pilar, Bueno, nosotros, a ver, les voy a dar un ratito. Vamos a empezar a las 1:15. Les doy 7 minutitos, si bien ahora han estado más descontracturados, pero a las 1:15 comenzamos. bien.